Cordial saludo, soy Paola Fernández, les doy la bienvenida a Conexión Digital. Estaremos revisando los temas que son tendencias en redes sociales. Se sigue hablando del coronavirus con la etiqueta Quédate en casa. Colombia también es tendencia en las redes sociales con la etiqueta Grupo de Puebla, a propósito de la quinta reunión que realiza este grupo. Y es tendencia el Día Internacional de la Familia y sionismo es colonialismo. Ya les explicamos por qué. Acompáñenme. Sigue siendo tendencia Quédate en casa a propósito de la lucha contra la COVID-19 en el mundo. Revisamos de inmediato portales acerca de este tema y iniciamos con Sputnik, que titula: la economía mundial podría perder hasta 8,8 billones por el coronavirus. La economía mundial podría sufrir pérdidas de entre 5,8 y 8,8 billones de dólares, lo que equivale a 6,4 menos 9,7% del Producto Interno Bruto global, como resultado de la pandemia del nuevo coronavirus, es lo que dice el comunicado. Seguimos revisando portales y nos vamos de inmediato al portal de la casa, Telesur. Rusia prevé registrar vacuna contra la COVID-19 en septiembre. Esto se dijo ya que la próxima, una vacuna contra el coronavirus SARS-CoV-2, según dio a conocer este jueves la dirección del complejo científico ruso Vektor. El anuncio se realizó durante el encuentro de videoconferencia del presidente ruso Vladimir Putin en el sector científico nacional, en el cual la jefatura de Vektor dio a conocer que trabaja con el referido candidato vacunal y ha iniciado pruebas clínicas con alrededor de 300 voluntarios. Revisamos de inmediato, Euronews dice guerra de las vacunas mientras el mundo supera los 300.000 muertos por coronavirus. Sanofi desata un escándalo con su deseo de enviar primero vacunas a Estados Unidos. Escuchen por qué se ha desatado una ola de críticas respecto a esta noticia. En ese contexto, la carrera para hacerse con una vacuna está dando pie a escándalos como el protagonizado por la farmacéutica francesa Sanofi, que este jueves aseguró que Estados Unidos tendría acceso prioritario cuando tenga la vacuna por ser los que más dinero han invertido. Una medida que ha sido criticada a través también de las redes sociales y el mundo. Revisamos de inmediato las redes de nuestros corresponsales. Iniciamos en China con la cuenta de Iramsi Peraza. Dice, China prevé que 5 posibles vacunas desarrolladas en el país contra el nuevo coronavirus pasarán a tercera fase del desarrollo en julio. Esta etapa comprende la participación de miles de personas y constituye paso importante hacia su aprobación. Pasamos a Rusia, a la cuenta de Lisandra Andrés, que nos actualiza desde Moscú. Dice, hará test para detectar inmunidad de sus ciudadanos ante COVID-19 de manera masiva y gratuita. Actualiza también las cifras a propósito del COVID-19 en el país: 262.483 casos confirmados, 10.598 en el último día, 2.418 muertes y más de 58.000 recuperados. Rusia registra hasta este momento más de 262.000 casos de contagio con la COVID-19. En esta última jornada se rompió una cifra, una tendencia que venía experimentando al descenso el reporte de nuevos casos tras registrarse 10.598. Sin embargo, hay una noticia muy positiva y es que se anunció que en esta capital se van a comenzar a realizar desde este día 15 de mayo pruebas gratuitas y masivas a todos sus ciudadanos que así lo deseen. No será una prueba obligatoria, pero sí será totalmente gratuita para detectar la presencia de anticuerpos relacionados con este nuevo coronavirus. Según dijo el alcalde de la ciudad, es una prueba que fue desarrollada por laboratorios rusos, que fue aprobada desde el pasado 1 de mayo y que permitirá realizar alrededor de 200.000 determinaciones por día. También el alcalde dijo que es Moscú la primera ciudad en
aplicar este tipo de programas masivos y que por supuesto será todo un reto, pero que todas las informaciones que resulten de estos estudios serán publicadas en los diferentes medios del gobierno y que es una oportunidad extraordinaria para detectar todas las personas que puedan permanecer asintomáticas o que hayan pasado esta enfermedad sin presentar síntomas, y de esta forma entonces comienza a realizarse esta campaña de pruebas para detectar la presencia de anticuerpos en la capital rusa, que es la región más afectada por el coronavirus, con más de 135.000 casos registrados. Y de Rusia pasamos a Estados Unidos y revisamos la cuenta de Karina Cartagena. New York. 5 de las 10 regiones reabren de manera gradual a partir de hoy. Según autoridades, la ciudad de Nueva York, que usualmente aparece en películas, no está todavía lista para reabrir. Gobernador Cuomo extiende el cierre para el resto de las regiones hasta el 13 de junio. Nos vamos a Brasil, a la cuenta de Ignacio Lemus. Dice: 200.000 casos de contagio con datos oficiales, 14 veces por debajo de lo real. 14.000 muertos por COVID-19 y números similares de muertes por otras enfermedades respiratorias sin testeo. En ese contexto, renuncia el segundo ministro de Salud durante la pandemia. Escuchemos. El Ministerio de Salud de Brasil, a partir de su asesoría de prensa, ha anunciado que ha presentado su renuncia el ministro de Salud, Nelson Teich, a menos de un mes en su cargo, a menos de cumplir un mes de su cargo desde la destitución de Luis Enrique Mandetta. El segundo ministro del gobierno de Jair Bolsonaro renuncia en medio de la crisis por coronavirus. Un escenario muy complicado para Brasil, especialmente porque hasta la jornada de ayer se registran cerca de 200.000 casos de contagio por coronavirus, teniendo en cuenta que no se están contabilizando el total de los casos por neumonía y síndrome agudo respiratorio grave, que llevarían esos casos a ser 14 veces mayores que los números presentados por el Ministerio de Salud. Por otra parte, hay cerca de 14.000 casos de muerte por coronavirus en este momento, también sin tener en cuenta los casos de otras enfermedades respiratorias que han crecido desde el 2019 hasta el 2020 en un 3.000%. Entonces, un escenario sumamente complicado, una crisis política sobre Jair Bolsonaro, que sufre un proceso en este momento de investigación por una interferencia política en la Policía Federal, y por otra parte una crisis sanitaria sin precedentes en el gigante sudamericano, que además se suma ahora a la segunda destitución de un ministro de Salud en medio de la pandemia. Estudios. Nacho Lemos nos actualizaba esta crisis política en Brasil, pero también sucede en Argentina, y revisamos la cuenta de Carolina Silvestre. Actualización COVID-19. El informe incluye 13 casos existentes en las Islas Malvinas, según informe de prensa, ya que debido a la ocupación ilegal del Reino Unido no es posible contar con información oficial sobre el impacto de la pandemia en esa parte del territorio argentino. El total de casos confirmados con el nuevo coronavirus en Argentina es de 7.134, de los cuales 353 personas fallecieron. Respecto de estos casos confirmados, 935 son importados, 3.226 son contactos estrechos de casos confirmados, 2.169 son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica. Del total de los contagiados en la República Argentina por la COVID-19, el 49% corresponde a casos de mujeres y el 51% son hombres. A la fecha, 2.497 personas fueron dadas de alta de los centros de salud, y tanto en el día de ayer como en el día de hoy, el Ministerio de Salud en sus informes diarios informó que fueron realizadas 3.220 nuevas muestras en el día de ayer, y aseguraron que desde el inicio de este brote se realizaron 96.893 pruebas diagnósticas para esta enfermedad. Por el momento en Argentina, como ha llegado el invierno, por supuesto se han elevado el caso de los contagios y lamentablemente también las muertes. Por último, vale destacar que las principales franjas etarias que son afectadas por esta enfermedad corresponde a personas de entre 20 y 59 años, siendo la edad promedio 40.
Y de Argentina pasamos a Guatemala porque la COVID-19 se da en medio de tensiones políticas. 3 guatemaltecos deportados de Estados Unidos dieron positivo en la prueba de COVID-19. Arribaron al país en el vuelo del país el miércoles 13 de mayo, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores. Nos informa Santiago Botón desde Guatemala. Revisamos de inmediato reacciones en Twitter. Tenemos un trino de las madres de falsos positivos. Estas mujeres en medio de la pandemia diseñaron unos tapabocas con los que denuncian los crímenes de Estado en Colombia. Revisamos su cuenta, estamos respondiendo sus mensajes directos uno a uno. Poco a poco estamos haciendo llegar los tapabocas a sus hogares. Gracias por el apoyo. Veamos en qué consiste esta iniciativa. El mensaje censurado de un mural ahora es impreso en mascarillas, el símbolo de la pandemia del nuevo coronavirus. Uno de los oficiales retratados interpuso un recurso de protección alegando su derecho al buen nombre y fue aceptado por un juez, pero luego la Fundación para la Libertad de Prensa pidió la nulidad de lo dictado en un proceso que aguarda una sentencia definitiva. En tanto, las madres de falsos positivos, como se conoce al mayor escándalo militar en el largo conflicto colombiano, rescataron el mensaje. El diseñador gráfico Eduard Barrera apoya a las víctimas con las impresiones que luego son cosidas en los tapabocas, que son repartidos a domicilio a $2.50. Seguimos revisando más reacciones a propósito del coronavirus. Debido al coronavirus tenemos un Ramadán altamente inusual en Jerusalén, dice Adam Rasgom. El coronavirus ha cerrado el Aqsa, monte del templo de los musulmanes, en todo el Ramadán por primera vez en siglos. Y tenemos allí imágenes. Revisamos también la cuenta de Kevin Pastrana. Quédate en tu casa. Disculpen, pero toca así. Ya vemos las consecuencias de la irresponsabilidad humana. Veo muchos celebrando cumpleaños, tomando, reuniéndose, saliendo sin necesidad, como si no pasara nada. Etiqueta, quédate en casa. Revisamos también la cuenta de Intramed, dice, los invisibles tienen cara y nombre. Médicos del Hospital Clínico Quirúrgico Hermanos Amejeiras, La Habana, Cuba, afrontando los retos diarios. Revisamos también lo que es tendencia en las redes sociales, el Día Internacional de la Familia. La pandemia de la COVID-19 pone de manifiesto la importancia de invertir en políticas sociales que protejan a las personas y a las familias más vulnerables. Y revisamos de inmediato reacciones a propósito de esta tendencia. El presidente Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, envió todo mi reconocimiento en el Día Internacional de la Familia a todos los hogares de nuestra patria. Gracias a su amor y a su elevado nivel de compromiso, hemos logrado resistir y vencer las dificultades, unidos y abrazados a la esperanza de construir un mundo solidario. Revisamos más cuentas. Ignacio Garriga dice, en tiempos de crisis renace el valor de la familia, que actuará, como siempre lo he hecho, como colchón de la sociedad. No habrá reconstrucción económica ni social posible sin poner en el centro de todas las políticas a la familia. Y esta imagen. Santiago Jacín dice, lo importante es destacar el papel fundamental que juega la familia en nuestras vidas. Debemos promover el fortalecimiento de la misma, implementando políticas públicas encaminadas a proteger y apoyar al núcleo más valioso que tiene cualquier sociedad. Tenemos también la cuenta Igualdad LGBT. Hoy, 15 de mayo, celebramos el Día Internacional de la Familia. Todas las familias son iguales de válidas. Día Internacional de la Familia. Vamos de inmediato en directo con nuestros corresponsales. Revisamos otros temas que son noticias en el mundo y nos vamos hasta Siria con nuestro corresponsal Hisham Wanos, que nos dice, Rusia denuncia que los terroristas al-Daesh aprovechan la pandemia de la COVID-19 para intensificar sus actividades en Oriente Medio, sobre todo en Siria y en Irak. Escuchemos. Hola amigos, el vicecanciller ruso Oleg Siromolotov, en declaraciones sobre la lucha contra el terrorismo en medio de la pandemia, afirmó que los terroristas intensificaron sus actividades en Oriente Medio aprovechando la pandemia, sobre todo en Siria e Irak. En este marco afirmó que las organizaciones terroristas, para ganar puntos en medio de la pandemia de la COVID-19, intensificaron sus ataques terroristas en Oriente Medio, sobre todo en Siria e Irak.
También afirmó que causa una preocupación especial la situación en una serie de regiones de África. También advirtió que a pesar de las condiciones de aislamiento social obligado en Europa a raíz de la propagación de la COVID-19, la amenaza terrorista persiste aun cuando se eliminaron las aglomeraciones, y también aclaró que las células durmientes de las organizaciones terroristas en los países europeos no han desaparecido. Por último, el vicecanciller ruso manifestó su esperanza en que la comunidad mundial no pierda la firmeza, la contundencia y la unidad en la lucha conjunta contra el terrorismo que constituye un mal global. Esta es toda la información que tenemos por ahora. Volveremos con más. Y de Siria pasamos a Argentina con otros temas que son noticias. Juan Carlos Bartolota nos informa. Falleció a los 71 años el cantante Sergio Denis, quien había sufrido un accidente durante un recital al caer desde el escenario hacia el foso de la orquesta 14 meses atrás en Tucumán. El artista permaneció en coma durante todo ese tiempo. Y a propósito de lo que les decíamos al inicio de nuestra emisión, es tendencia el Grupo de Puebla con su quinto encuentro, que esta vez se hace de manera virtual. Veamos. Gracias por el interesantísimo debate, en especial al presidente Samper, al que reitero mi apoyo por esas maldades que parece que le estaban haciendo, y mi saludo fraternal a todos los colombianos que han trabajado por la paz. La paz es la tarea. La paz mide el grado de civilización de un país, de una sociedad. Y cuando los países que hemos sufrido la violencia, sabemos que solo queda detrás de la violencia dolor, olvido, sufrimiento. Por tanto, me parece fundamental que se haya dedicado un tiempo a respaldar el proceso de paz de Colombia, a denunciar la irresponsabilidad después de tanto esfuerzo de aquellos que parece que creen que el único destino de la humanidad es confrontarnos, odiarnos, pelearnos. Es verdad que no corren tiempos para ser muy optimistas. Simplemente saber un dato claro que conocemos, y es que se ha negado por parte de Estados Unidos y nadie ha acogido de las organizaciones internacionales con interés el que pudiera haber un paréntesis humanitario con el tema de Venezuela y sus bloqueos, o Cuba. En fin, nos dice en qué momento estamos y el riesgo que tenemos. Por tanto, el Grupo de Puebla es más necesario que nunca. Creo que Pepe Mújica, el maestro, lo decía, ¿no? Lo primero, creo que la gente que nos sentimos de izquierdas, progresistas, demócratas, que queremos un mundo basado en la solidaridad, en la justicia, en la democracia, en la libertad, debemos ser los que mejor cumplamos. Y por tanto, sabemos muy bien que a la izquierda se le perdona mal los errores y las divisiones. Yo creo que el primer planteamiento pensando en Latinoamérica es cómo recuperar o cómo construir una gran unidad de todas las fuerzas progresistas, con un programa común y sentar las bases de una integración latinoamericana. Yo creo que México, hoy preside CELAC, creo que el vicecanciller, ese magnífico canciller Massimiliano, está con nosotros, debería de empezar a promover lo que podría ser un gran estatuto, un futuro estatuto de la integración latinoamericana. Alguien lo invocaba aquí, cómo defenderse ante los mercados, cómo obtener financiación, cada país, salvo los 2 o 3 grandes, si no hay una capacidad, un músculo. Imaginémonos que ahora toda Latinoamérica hubiera constituido un fondo común, soberano, para financiar la pandemia, la crisis de la pandemia. Pues sin duda alguna tendría unas condiciones de poder obtener recursos mucho mejores y de poder garantizar equitativamente. Por tanto, integración. Esta crisis nos pilla en una debilidad multilateral espectacular, que la estamos viendo todos los días. Y yo quiero recordar que es muy importante que la izquierda latinoamericana
y que Latinoamérica haga un diálogo con China para recuperar un orden multilateral, instituciones como Naciones Unidas, como la OMS, como el FMI, con más poder, con más potencia, con más gobernanza real. Tenemos que hacer que China, y ojalá la Unión Europea, muchos trabajamos en esta dirección, pongan a Estados Unidos en una situación imposible. Imposible. Seguramente lo más interesante en términos políticos es, ¿cuál es el efecto? ¿Cuál va a ser el efecto de esta situación en Estados Unidos? El efecto político y social. En algún momento, el American First y el Brexit, que ha generado este movimiento multilateral, tendrá que darse la vuelta. Y por tanto, importante que el Grupo de Puebla dialogue también con los demócratas. Pues toca dejarla, ¿no? Y abramos este frente que me parece muy importante. Yo propongo que dejen. Sobre la pandemia, en España se ha hecho un estudio muy importante, un gran estudio serológico. 5% de la población ha estado en contacto con el virus, solo el 5%. Y tenemos, como saben, muchísimos afectados, de los países que más del mundo en relación con habitantes, y muchísimos muertos. Quiere ello decir, no hay posibilidad de una inmunidad de rebaño, porque los centenares de miles de muertos o millones de muertos en los países serían inmensos. Por tanto, tenemos que controlar la enfermedad, controlar el virus todo lo que podamos y saber que vamos a tener que convivir con este problema durante un tiempo a la vez que abrimos la economía. Y apoyo que la próxima reunión del Grupo de Puebla se hable sobre salidas económicas y que hagamos una evaluación, Marco, y Clara, una evaluación sobre el comportamiento del FMI, de Naciones Unidas, del BID, de todos los organismos internacionales, una evaluación con un ponente sobre cada institución o invitarles en la pandemia y en la salida de la crisis económica. Y ánimo al Grupo de Puebla, que somos una semilla profunda de esperanza. Y aquí, en España, por supuesto, la izquierda va a seguir unida y el gobierno va a aguantar con fuerza. Muchas gracias. Escuchábamos justamente una de las intervenciones en el 5º encuentro del Grupo de Puebla, que es otro de nuestros temas en Conexión Digital. Revisemos de inmediato qué dicen los portales acerca de este encuentro y vamos a Crónica Digital, que dice: 7 expresidentes de Iberoamérica se reúnen en el 5º encuentro del Grupo de Puebla. 7 expresidentes iberoamericanos, entre ellos Pepe Mujica de Uruguay, Evo Morales de Bolivia, Rafael Correa de Ecuador, Luis Ignacio Lula da Silva. Ellos debaten propuestas para enfrentar la pandemia de la región y la crisis económica y social que se ha generado, además de los procesos de paz en el continente y en Colombia, que este año es sede. Revisamos reacciones en Twitter. A propósito de este 5º encuentro, revisamos las cuentas a través de Twitter. Dice Antonio Sanguino, senador colombiano: el presidente de Argentina interviene en reunión de Grupo de Puebla. Saluda a Colombia y a quienes abrazamos las ideas progresistas en el país y América Latina. Esto era justamente hace algunos minutos cuando intervenía el presidente de Argentina. Revisamos otras reacciones. Juan Manuel Carc dice: vivir en el continente más desigual es una carga que nos tiene que pesar a todos. Dice Alberto Fernández en la 5ª reunión del Grupo Puebla, convocando a la unidad del espacio progresista a nivel continental. Los abrazo y espero verlos muy pronto. Les recordamos entonces, este encuentro reúne cerca de 40 líderes de 13 países de América Latina y de Europa, entre políticos, abogados y académicos, para analizar temas de paz y economía y unidad en medio de la pandemia. Ahora vamos con otro tema y es el aniversario de la NACBAC. Este video a propósito de que Palestina conmemora este viernes el aniversario número 72 de la Nakba, cuando más de 700.000 palestinos fueron expulsados de sus tierras y desolaron 600 pueblos. Revisamos de inmediato nuestro portal Telesur
que tiene un artículo a propósito de este tema. Convocan a tuitazo internacional en apoyo a Palestina. Organizaciones de todo el mundo que apoyan la causa del pueblo palestino convocan a un tuitazo para este viernes, cuando se conmemoran los 72 años de la colonización de ese país árabe por el gobierno de Israel. Movimiento Venezolano de Solidaridad con Palestina se sumó a esta convocatoria, y esto se hace no solamente en América y en Arabia, se hace en todo el mundo esta iniciativa. Revisamos de inmediato un reporte de nuestra corresponsal desde Egipto a propósito de este tema. Nos dice: pueblo palestino conmemora los 72 años de la Nakba. Sionismo es colonialismo. Escuchemos. Gracias, colega. Un saludo desde el Cairo para ti y para todos los que a esta hora se informan con Telesur. Palestina conmemora hoy el 72 aniversario de Nakba, o la catástrofe, cuando 800.000 palestinos fueron despojados de sus tierras por las milicias sionistas para dar paso al Estado de Israel y a la inmigración a gran escala de judíos, algo que los líderes palestinos califican como un acto continuo de injusticia. El presidente Mahmoud Abbas dijo que por años la ocupación ha practicado todo tipo de conspiraciones, presiones, masacres y proyectos de liquidación, siendo el acuerdo del siglo el último de ellos. Desde la OLP, la Organización para la Liberación de Palestina, dijeron que el pueblo palestino, cuya identidad y derechos básicos les han sido negados, ha sido víctima de horrendos crímenes de guerras que la inacción de la comunidad internacional le ha permitido cometer a Israel con total impunidad. Nakba no es el recuerdo doloroso pasado lejano, dijo uno de los miembros del Comité Ejecutivo de la OLP, es una realidad que ha ido evolucionando, y prueba de ello es la inminente anexión de los territorios ocupados de Cisjordania. A propósito de este tema, el primer ministro palestino Mohammad Stayed dijo que el sábado el presidente Mahmoud Abbas se reunirá con líderes palestinos en una reunión en Ramallah, a la que están convocadas las diferentes facciones para discutir sobre la respuesta unificada que se le dará a los planes anexionistas de Israel. Se prevé que entre estas opciones esté la ruptura de los acuerdos contraídos con el gobierno hebreo y la administración estadounidense en materia de seguridad. Mohammad Stayed dijo que en los planes del nuevo gobierno israelí, que llama a la anexión de los territorios ocupados y a la imposición de la soberanía de ese país en los asentamientos ilegales, tienen como objetivo evitar la posibilidad de una Palestina independiente y soberana. Nosotros seguiremos los acontecimientos y ahora devolvemos la señal a Caracas. Volvemos a la reunión del Grupo de Puebla y escuchamos de inmediato a Dilma Rousseff, que interviene hasta ahora. No se hacen más. Entonces, vivimos un crecimiento exponencial del COVID, verdaderamente logarítmico. Posiblemente seremos uno de los países con más altas tasas de contaminación y de muertes. Junto com tudo isso, há segmentos fortes do mercado. As 15 maiores associações empresariais do Brasil foram, juntamente com Bolsonaro, ao Supremo Tribunal Federal pedir flexibilização. Puesto que a segunda característica depois desta é que a arma existente é o isolamento social, e que essa arma provoca a paralisia econômica e o desemprego, quebra de empresas e pessoas, e a perca de ingressos caso os governos não usem seu poder econômico, que todos os governos têm. O Estado deveria intervenir, garantizando que a gente possa permanecer em suas casas. Deveria garantir a la gente a sobrevivência diante da enfermidade e a subsistência diante da necessidade. Pois não há alternativa entre as duas. É bom ter claro que o mercado não pode fazer nada frente ao Covid, exceto participar e apoiar e ser cooperativo com as medidas para monitoramento, resolução de emergências e hasta a reconversão industrial em los países que podem hacerlo. A terceira característica do Ecovírus
é que ele afeta a humanidade em uma dimensão internacional e que a globalização está em completo risco e o multilateralismo está também em risco. Há difíceis relações internas na União Europeia, há crescimento acelerado do conflito Estados Unidos e China, agora chegando aos Estados Unidos, tentando afetar a China através de meios financeiros, e ameaças crescentes de acabar não só com a Organização Mundial de Saúde, como também com a Organização Mundial de Comércio. E isto caracteriza uma situação muito grave. A quarta questão é que não faz sentido manter a visão neoliberal. O uso do pressuposto público deve ser uso em que se possa emitir deuda pública. O Banco Central tem de comprar títulos do Tesouro. A inflação, em quadro deflacionário como vamos viver, não é problema. O que temos de evitar é o colapso social. E o colapso social significa a volta, muito possível, de fortes impulsos para a extrema-direita. E eu quero encerrar dizendo o seguinte, que há uma questão que temos de ter claro. Todas as saídas adequadas do Covid, o pós-Covid, não empeça depois, empeça agora. Não tem dia depois, só há dia hoje. Todas as questões têm de ser enfrentadas agora, ou não serão enfrentadas. Por isso, eu quero cumprimentar a Argentina, que cria as condições para que ela saia desta situação de forma mais robusta. Então, e a fala de Stiglitz pode ser reduzida em el fim das ideias zumbis, aquelas ideias que já morreram, mas como tem alguns poderosos que las usam, elas persistem em tentar nos assombrar. Muchas gracias. Escuchábamos la reunión que se llevó a cabo virtual del Grupo de Puebla, que discute hoy el proceso de paz en Colombia, la crisis pandémica y la economía local y regional. Hablaba justamente la expresidenta de Brasil, Dilma Rousseff, quien afirmaba que el Estado debe garantizar la subsistencia de las familias en medio de las necesidades. Continúe con la programación de Telesur.